Hola, hola, bienvenidos a este webinar. Vamos a estar viendo hoy un poquito más de cómo acercarnos a nuestro propósito de vida, cómo pasar desde nuestras pasiones, nuestros deseos, a tener un propósito en la vida, a tener un propósito claro y definido. Acá vamos a estar empezando y vamos a empezar con una frase de Mark Twain. Fíjense, nos dice, los 2 días más importantes de tu vida son, el primero, el primero es el día en que naces, el día de tu cumple. Y el segundo es el día en el que descubres para qué estás hecho, ¿sí? Esto vamos a empezar a desarrollarlo. Fíjate, en la naturaleza, en la biología, ya existe constantemente esta pregunta de ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos hechos? ¿Hay un sentido, hay un motivo para estar en esta mega experiencia, en esta experiencia 3D? Fíjate, si juzgáramos a un pez por su habilidad de trepar, ¿qué diríamos? Te hago esa pregunta. Y si juzgáramos a un mono por su habilidad de nadar, ¿qué diríamos? Pues seguramente estaríamos diciendo que es una frustración en cuanto a verlo actuar en ese punto, en este caso al mono que tenemos acá en pantalla, y en el caso del pez también diríamos que es una frustración verlo cómo actúa, o también que no es útil para esa función que lo estoy poniendo a realizar, ¿sí? Sería como, es inútil para esta función, para este despliegue, para esta acción, ¿sí? Pues no sería en realidad la manera de poder aprovechar su potencial. Si yo quiero aprovechar realmente el potencial para lo que ha venido este pez que vemos acá, si yo realmente quiero aprovechar su potencial, debo ponerlo en su nicho, debo ponerlo en su hábitat, que es el agua, para lo cual él tiene ese cuerpo, esa biología para poder nadar, ¿sí? Y en el caso del mono, yo lo tengo que poner en la selva, en un árbol, para que él pueda desplegar su fisiología, su anatomía, porque para eso está hecho. Entonces, ¿qué pasa si venimos de esta premisa y pasamos hacia nosotros? Seguimos y vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros, con los seres humanos. Fíjate que nosotros, al ser más versátiles, muchas veces, desperdiciamos o estancamos ese potencial. Ese potencial para el ser humano es diverso. Es decir, que podemos nadar, podemos trepar, podemos estudiar, podemos desplegarnos atléticamente en muchas cosas, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión. El ser humano también tiene un para qué, pero también al ser una criatura que desciende de esa fuente divina, tiene ese multipotencial y también tiene libre albedrío, cosa que los animales, los demás seres vivos, tienen una función específica y de ahí no se mueven, ¿sí? Pero en cambio el ser humano, aunque esté hecho para, vamos a suponer, aunque esté hecho para pintar, eso no significa que no pueda nadar, aunque esté hecho para desplegarse en el área de la educación, no significa que no se despliegue en el área de la actividad física, por ejemplo, ¿no? En los deportes. Entonces, este multipotencial y este libre albedrío a veces confunde a los seres humanos.
Vamos ahora a ver un poquito de definiciones para que entremos más en materia de este para qué, ¿sí? Este para qué que todo ser vivo tiene y que en los animales y también podríamos decir en las plantas está muy definido, no hay tanto libre albedrío, está más definido, es como sumamente más simple poder verlo. En cambio, nosotros que tenemos un potencial, ahí como que puede haber cierto desperdicio, cierta dispersión, ¿sí? Y nuestro para qué está ligado a nuestras pasiones. Entonces, vamos con unas definiciones acá para poder entrar más en materia. ¿Qué es la pasión? La pasión es un sentimiento muy fuerte hacia una persona, hacia un tema, idea u objeto. Así, la pasión es una reacción intensa que engloba el entusiasmo, ¿sí? Esas ganas, ¿sí? El entusiasmo también, eh, y el deseo por esa cosa, por ese objeto, por ese tema, ¿sí? Entonces, esta es la definición de pasión. Podríamos decir como un sentimiento muy fuerte, ¿sí? Hacia, en este caso, un tema. Y el propósito viene del latín propositum y podemos decir que es ánimo o intención de hacer o no hacer algo, ¿sí? Más bien para este tema que estamos viendo sería como el ánimo de hacer algo, ¿sí? Y también se define como estar adecuado o ser oportuno para lo que se desea o para el fin que se destina. Esto es propósito, definiciones de la Real Academia, ¿sí? Definiciones y orígenes de estas palabras. Estas definiciones les comparto para que ustedes puedan ir viendo la importancia de este para qué. Este para qué va a estar ligado a las pasiones en el ser humano y esa pasión es un sentimiento fuerte. Entonces, cuando decimos sentimiento fuerte o deseo, estamos hablando de nuestras pasiones, ¿sí? Y cuando decimos, esto sería como algo interno, ¿sí? En el interior tengo un deseo, ¿sí? Un deseo, una pasión, y eso tiene que ver con mi para qué, anatómico, fisiológico, ¿sí? Tiene que ver con mi para qué. Y en el afuera voy a encontrarme con este fin para el cual me destino. Bien, acá les muestro un esquema donde nos aclara por qué para nosotros sería importante el deseo. Recuerden que en los animales vimos el para qué, pero el ser humano, además de tener ese para qué, eso está ligado al deseo. Entonces, acá donde dice yo soy, en el inicio de este esquema, podemos ver que todos partimos de esta fuente, le podemos llamar Dios, le podemos llamar Matrix, otros le llaman la matriz divina, otros le llaman la divinidad, etcétera, pero es la presencia yo soy o la fuente, ¿sí? Muchas personas lo identifican como la fuente. Entonces, hay una fuente de la cual partimos todos y esto sería cuando estamos todos unidos. Y luego decidimos desde acá, el ser humano decide desde acá hacer una experiencia hacia aquí, hacia el mundo 3D, y va a lanzarse a esta experiencia donde esta experiencia en la Tierra tiene algunas vicisitudes y tiene contrastes, ¿sí? Entonces, muchos, en realidad todos, en los primeros años vivenciamos estas heridas, ¿sí? En los primeros años, por una cosa o por otra, hemos pasado todos por estas heridas de los primeros años. Esas heridas, de acuerdo a cada persona, cómo haya sido gestionada en los primeros años, muchas veces desconectamos de nosotros y llegamos aquí hacia un adulto que siente carencias, carencias en diferentes áreas, puede ser en el área de la salud, de las relaciones o del trabajo, profesión. Entonces,
debido a esas heridas, a esos contrastes que atravesamos en los primeros años, sobre todo, tenemos esta carencia y tenemos este emoji que nos está indicando que hay un dolor, hay una carencia, pero también ese momento de quiebre donde muchas veces pensamos que es el final, en realidad es el inicio, es el punto de quiebre para conectar con nuestro propósito. Fíjense ahí que al estar en esta posición, también es como que empezamos a buscar la manera de volver a esta fuente, ¿sí? Cuando hacemos esta pregunta, ya sea consciente o inconsciente, o cuando simplemente buscamos nuestro bienestar, lo que aparece ahí es nuestro ser interior que siempre nos ha estado guiando, ¿sí? O sea, aparece también una parte nuestra que nos lleva a reconectar con nosotros mismos. Entonces ahí es donde empieza nuestro camino de sanación, donde podemos utilizar diferentes herramientas para justamente sanar estas heridas y poder compensar a nuestro niño interior sobre todo, poder volver a esa esencia pura y a través de ello, de diferentes herramientas, tomas de conciencia, vamos a reconectar con nosotros mismos. Ya en el adulto voy a rescatar a ese niño y eso es lo que me va a provocar o me va a dar la llave para yo poder en la adultez conectar con mi niño y desde ahí conectar con mi propósito de vida. Y lo importante acá es que el propósito de vida me da esto, que es tener el uso adecuado del potencial que se me dio. Nosotros venimos todos a esta experiencia con una determinada, vamos a decir, energía, con un determinado potencial. Entonces, el uso adecuado sería desplegar mi propósito de vida, ¿sí? Llevarlo hacia ese punto de desplegar realmente para lo que estoy hecho. Y eso, mi propósito, con mi propósito de volverme hacia la fuente sabiendo que mi camino está hecho. Quizás no terminado, pero está hecho, iniciado, o bien lo pude llevar a el máximo nivel mientras me mantenía en este mundo 3D. Y también acá es que a través de los deseos puedes tú salir, que es este punto, ¿sí? A través de los deseos, es decir, cuando yo estoy en ese punto de quiebre, de carencia, también ahí es donde recuerdo o donde tengo la oportunidad de recordar quién soy. Y acá es donde salen los deseos. A través de ellos tú puedes como hacer una revolución en ti, ¿sí? Y hacer una gran transformación porque puedes salirte de las programaciones y reconectar acá con tus dones. También esos momentos que para nosotros son fuertes, también son fuertes porque nos permiten pensar como fuera de la caja, es decir, que si yo hasta el momento venía siguiendo una programación, los deseos justamente son lo que me empiezo a permitir cuando rompo esas programaciones. Y cuando me pregunto cuál sería mi deseo, también ahí puede surgir esta profunda conexión de cómo quiero contribuir al mundo, ¿no? Entonces, también otra manera de darme cuenta que son importantes estos deseos es que ese para qué, esa pasión desarrollada se va a convertir en un propósito vital. Y cuando digo propósito vital, digo también profesión, ¿sí? Entonces, ese deseo, escuchar ese deseo en estos momentos, me puede dar el puntapié inicial, me puede dar el primer paso para yo convertirlo en mi propósito de vida. Seguimos. Ahora, fíjate, profundizando en este propósito, en tu propósito vital, los deseos te llevan a tu propósito vital.
Recuerda que cuando estamos hablando de deseos, también estamos hablando ahí de pasiones, ¿sí? Tus deseos, tus pasiones te llevan a tu propósito vital. Entonces, muchas veces acá, cuando estaba armando este programa, muchas veces me preguntaba, me puse a ver cómo inició todo este camino, ¿sí? Y me di cuenta que muchas veces me preguntaba cuál era esa diferencia que yo veía entre personas, entre las diferentes personas con las cuales me iba encontrando. Y las definí así como hay personas que veo que están encendidas y otras que no, que las siento que están apagadas, que hay una energía muy baja. Claramente en ese momento estaba en ese punto de quiebre y me sentía de este grupo de personas que estaban con energía muy baja y sobre todo que no veía la luz al final del túnel, ¿sí? Que me sentía también como apagada, así como si hubiera un vacío interior, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que empecé a comprender, a observar, que yo veía que había personas que estaban on fire, que estaban, no veo que la diferencia se haga en cuanto a las situaciones de la infancia que pudieran haber pasado. Veía que estas personas, por ejemplo, que las veía como encendidas, a pesar de las situaciones que habían atravesado y que por ahí, al ver sus historias de vida, eran muy, muy dramáticas, igualmente estaban encendidas. Entonces decía, quizás es ese hambre que se despertó por estas situaciones dramáticas, pero también me encontré con otro tipo de personas que habían tenido situaciones dramáticas en sus primeros años, en su transgeneracional, en su historia de vida, eh, de, en su historia de vida transgeneracional, pero no era ese el requisito porque tenían estas historias, pero no estaban encendidas, entonces no iba por ahí, pero sí estaba esta pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, con el tiempo y con este camino de sanación que emprendí, me pude dar cuenta que el propósito es lo más puro, es lo más positivo que vas a tener en la vida, en toda tu vida. ¿Por qué? Porque es ese para qué que viene de la fuente, es para ti y es inagotable. Siempre puedes hacer más, siempre puedes ir más allá. Y otra característica, en realidad acá te puse 5 características del propósito vital. El propósito primero es por ti, por tu tiempo. Muchas veces decimos vamos a administrar, a gestionar el tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero el tiempo en realidad es igual a vida. Y eso quiero que tomes conciencia al día de hoy. El tiempo es vida. ¿Sí? Entonces, como tu tiempo es igual a vida, es importante en qué inviertes tu tiempo igual a vida, en qué inviertes tu vida, cómo pasas tu vida, qué haces con ese potencial que se te brinda cada día que abres los ojos. Entonces, ahí eso es una primera toma de conciencia que quiero que relaciones, porque realmente cuando vi como esta conclusión y por ahí uno en la vorágine del día a día dice, ay, pero tengo que trabajar, pero tengo que pagar esto, pero tengo que hacer esto, cumplir con diferentes situaciones que no digo que no lo hagas, pero todo eso pasa a un costado, a un segundo plano cuando tomamos conciencia de que tu tiempo es igual a vida. Cada hora es vida. Pero en realidad es cómo utilizo mi vida, ¿sí? Cómo quiero yo estar en esta experiencia 3D y qué quiero hacer con ese potencial que que se me brinda. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es que también tu propósito es por los demás. Los demás se pierden de tu don cuando tú no te permites brillar,
exponerlo, expandirlo. Realmente todos perdemos cuando alguien no despliega su talento. Muchas veces estamos en el closet diciendo, ay, no, pero no sé si soy suficiente. Y déjame decirte que en realidad eres más que suficiente, debes hacerlo, debes salir del closet porque realmente estás aquí por una razón. Ninguna persona ha venido a este mundo, ninguna persona es tan especial como para venir sin un don. Y en realidad cuando lo ofrecemos a los demás es cuando realmente vamos a estar sintiéndonos completos, pero también los demás se benefician de ese talento que tú tienes. Entonces, seguimos con la tercera característica. El propósito es la panacea. Fíjense que en su momento, cuando me desplegaba como farmacéutica, o cuando estudiaba, en realidad cuando era estudiante, eh, encontré este término que me pareció que realmente desde el día que lo conocí, quedó como reverberando en mí, ¿sí? Resonándome la panacea, porque se decía que no existía ese medicamento que sea para todo, porque la panacea significa eso, que en un cierto momento de la historia se buscó el medicamento que curara de todos los males, ¿no? De todas las enfermedades. Entonces se decía esto, no, este medicamento no es la panacea, pero es para este fin. Entonces me quedó ese término y realmente pude comprobar con el tiempo que eh, tu propósito de vida viene a ser esa panacea. Cuando encuentras tu para qué, te ancla a la vida, te ancla porque puedes atravesar diferentes vicisitudes, contrastes, momentos difíciles de tu vida, pero tú tienes el ancla hacia la vida. Solamente hay dos energías en este mundo, o sea, no existe el punto medio, o estás creciendo o estás muriendo, también se dice. Entonces, cuando tú tienes alguna situación de conflicto o momentos como te comentaba, difíciles, la manera de seguir yendo hacia la vida es anclarte a tu propósito de vida, ¿sí? Y la cuarta característica es que a través de darte un propósito para cada día, mayor va a ser el aprovechamiento de tu potencial y de tu energía vital, ¿sí? Cuando nosotros más podemos estar en nuestro propósito, mayor es nuestra energía vital. ¿Por qué? Porque estamos en coherencia a lo que hemos venido a hacer. ¿Por qué? Porque también estamos desplegando ese para qué. Eso es como decirte, hemos puesto al pececito en la pecera o en el agua y ya está en su medio, ¿sí? Es estar en tu propio medio, es estar como pez en el agua, diríamos ahí. Entonces, darte tu propósito hace que cada día puedas aprovechar ese potencial que se te ha dado y esa energía vital. Y esa energía vital también aumenta a medida que vas aumentando esa conexión con tu propósito. Y por último, la quinta característica es que cuando descubres ese para qué estás hecho, que te invade lo que denomino esa felicidad basal, porque tienes esa energía que te hace sentir apalancado y tienes la plena convicción de que no has venido a sufrir. Al tener esta energía basal, es decir, al estar en coherencia con la fuente, al estar en comunión con la fuente que te sustenta, también puedes llamarlo Dios, recuérdalo, al estar en conexión con esa fuente, te invade esta energía basal, pero también, y también esto te hace comprender a niveles muy profundos, tener la convicción de que no has venido a sufrir, ¿sí? De que tu vida acá es de disfrute.
A pesar de los diferentes contrastes que puedan haber, te queda esa convicción basal, esa felicidad basal de que tú no has venido a sufrir, que has venido a disfrutar, ¿sí? Esto es muy importante porque también se suma esto de que todo lo que está creciendo es lo que va hacia la vida. Entonces, cuando tú pasas por diferentes situaciones y te permites tener esta energía basal, tienes la plena convicción de que vas a salir adelante, de que tu propósito te va a dar ese disfrute también. Seguimos. Entonces, ¿por qué tantas personas, si es tan importante este propósito y en cierto modo está facilitado desde nuestra fuente, desde nuestra biología, desde nuestra condición anatómica, también podríamos decir, ¿por qué tantas personas no lo encuentran? Esto se debe a que en ciertas etapas muy importantes de nuestra vida, como la niñez, hemos desconectado de nuestro sentir, de nuestras emociones, en estas, de nuestras emociones, porque en estas, porque han habido, porque han habido situaciones que quizás nos hirieron, que quizás fueron demasiados, que quizás fueron demasiado fuertes para gestionar en esas edades, no para así el adulto, sino para ese niño que fuimos, quizás eran difíciles de gestionar. Entonces, al haber estas heridas, estas situaciones dolorosas, estas situaciones dolorosas en tu vida y al no poderse gestionar, lo que hacemos como método de supervivencia es cerrarnos y desconectarnos de nuestro sentir, de nuestras emociones. Pero ¿qué pasa aquí? Que cuando nos cerramos a las emociones y al sentir, también nos estamos cerrando a conectar con nuestros deseos, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede en nuestro mundo, ¿sí? Sí, es muy importante el propósito, pero han habido también situaciones que nos han provocado que desconectemos y por supervivencia nos hemos cerrado a sentir para no sentir ese dolor, pero también al no sentir el dolor tampoco puedo sentir mis deseos, tampoco puedo conectarme con mis deseos. ¿Qué significa esto al fin y al cabo? ¿Qué significa esto en resumen? Que por situaciones dolorosas, ya sea que provengan del transgeneracional, que es por encima de tu generación, ya sea de tus primeros años, de tu estadio en el vientre materno o la niñez, por esas situaciones dolorosas que hemos pasado, al no poder gestionarse estas situaciones en los primeros años, nos hemos cerrado, ¿sí? Y esa es la clave, esta es la castración, ¿sí? Esta es la razón de nuestra desconexión, es decir, que hay situaciones que deben sanarse. Este primer punto es muy importante. Para poder escuchar nuestros deseos, debemos poder sentirnos, debemos poder conectar con nuestras emociones. Y si hay situaciones dramáticas, situaciones de dolor en nuestra vida, por lo general no tenemos la tendencia a estar sintiendo. Al contrario, estamos constantemente desconectando de lo que es el sentir. Entonces, acá es donde empieza nuestro camino de poder ir compensando estas situaciones del pasado, poder ir gestionándolas para poder darnos lugar a los deseos. Entonces,